Ahí lo estoy viendo en pantalla, aunque todavía no sé si ya está conectado. Ahora sí. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, a Nicolás, además de un prestigioso penalista, es amigo y me comentaba el otro día su participación como abogado, defensor, en una de las causas que se abrieron con motivo de los afiches, que ya no me acuerdo cuándo, porque los sucesos en la Argentina pasan muy vertiginosamente, quizás hace un par de semanas o 3, no me acuerdo, se colocaron en la ciudad de Buenos Aires con expresiones, bueno, críticas, duras, sin duda, hacia Cristina Kirchner. Yo, digamos, estamos acostumbrados a ver afiches de ese tipo normalmente, y muchos los pone el kirchnerismo contra dirigentes de Juntos por el Cambio, y eso no pasa más que el juego de la democracia. Uno podrá coincidir o no con ese tipo de acciones, pero está dentro del marco de la libertad de expresión. Sin embargo, aquí, sorpresivamente, se abrieron una serie de causas penales, y yo desde el inicio me pregunté cuál era el delito. Como no soy penalista, una pregunta que lanzaba para que alguno me ayudara en el tema. Así que Nicolás, que está muy embebido en este asunto, tal vez nos pueda ayudar. ¿Cuántas causas hay, Nicolás, y cuáles son los delitos que se imputan? Bueno, que nosotros sepamos hasta hoy 3. Una en el fuero penal de la ciudad, otro en Nación, en el llamado fuero de instrucción, y otro en el fuero federal, en Comodoro Pi. Las 3 causas por calificaciones distintas, pero por el mismo hecho de los carteles que mencionas vos, Osvaldo. Es decir, ese hecho genera en 3 jurisdicciones distintas, 3 causas distintas sobre 3 delitos distintos, o más. Sí, yo más que jurisdicciones distintas, yo diría antagónicas, porque no pueden compartir una investigación sobre un mismo hecho 2 jurisdicciones distintas, tan diferentes. El fuero federal, como sabemos, es un fuero de excepción doblemente, porque tiene una jurisdicción acotada. El fuero quizás criminal de instrucción también a un fraude específico, y quizás el primigenio, el más básico, quizás sin que este sea un adjetivo peyorativo, el de la ciudad, que investiga quizás el hostigamiento o el maltrato. ¿Esa fue la imputación en la ciudad? Esas son 2 de las 3 calificaciones que baraja el fiscal de la ciudad. El tercero es el daño en los carteles. O sea, pegar un cartel en la base que está hecha para los carteles sería un daño para el entendimiento del fiscal. Ahora, perdóname, hostigamiento. Yo, insisto, no soy penalista, pero me suena extraño que una expresión en un cartel crítica hacia una figura pública, de las más resonantes de la Argentina, pueda entenderse como hostigamiento. Sí, lo que vos marcabas al inicio, al presentar la nota, creo que es la clave del asunto. Si estamos hablando de la libertad de expresión, cualquier cuestión derivada de un hecho como este, tan común en el folclore político en el mundo, ya está pacíficamente entendido como que no es delito. De hecho, las calumnias que serían quizás o hubieran sido el delito más específico para este tipo de situaciones, ya fue aventada por la doctrina, por la jurisprudencia, sí, hace muchísimos años. Inclusive y la legislación así lo ha receptado. Claro, no ahí me meto delito. en tu terreno, pero hubo una modificación en el Código Penal hace algunos años, a raíz de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí. y la Argentina, digamos, corrigió
el delito de injurias y calumnias y lo adaptó a lo que se llama la doctrina de la real malicia, es decir, cuando se trata de figuras públicas y particularmente de figuras políticas, bueno, la crítica puede ser muy dura, puede ser despiadada, y eso no configura, y en temas de interés general además, no configura delito, ¿no? No configura calumnia ni injuria. Sí, pero yendo al asunto en sí, como vos bien marcaste, es difícil entender una imputación como esta en los tres fueros al mismo tiempo, que convivan tres investigaciones. Y obviamente entre ellos están cruzándose pedidos de información para saber qué investiga el otro, y hay un pedido de inhibitoria de uno de los tres fiscales hacia uno de los otros fueros. Y en el fuero, perdóname, en el fuero federal, ¿cuál sería el delito que se investiga? Intimidación pública. Intimidación pública. ¿A vos en tu experiencia profesional alguna vez te topaste con algo similar? No, si vos dijiste que sos neófito en el asunto, me sumo. Sí. No, pero bueno, veremos. Es raro, ¿no? Inclusive, perdón, Nicolás, hubo detenciones de personas, hubo allanamientos, ¿no? Sí, y si llevamos a algo paradójico, la persona, el cadete que llevó un pago y un pendrive para la impresión fue detenido, y su casa allanada y su celular secuestrado. Sí, mi cliente estuvo con orden de captura, que después fue revocada por el mismo juez cuando se ve que reflexionó sobre el asunto. Y en la medida en que puedas, que no te comprometa tu defensa ni el interés profesional, ¿por qué razón estaba involucrado en este asunto? Mi cliente es empleado de una de las empresas que intermedió en esta cuestión de la impresión y pegado de los carteles. Él era empleado de una de esas empresas y recibió el pedido y lo pasó para que efectivamente esa operación comercial sea correcta o no, sea regular o irregular, se hiciera. Sí, eso es todo. A mí me resulta extrañísimo y no lo veo más que como un intento de disciplinar a la sociedad en general, porque digamos, todos vemos esto y podemos pensar si nosotros tenemos alguna expresión crítica y dura contra Cristina Kirchner, tenemos la posibilidad de sufrir estas consecuencias. En tren de filosofar, yo creo que siempre criticamos a la justicia su lentitud y a favor de ella, en este caso, se han movido rápidamente. El punto es que si uno, para determinada medida coercitiva, si vamos a hablar de un allanamiento, si vamos a hablar de una detención o del secuestro de un celular, o cualquier bien de una persona, tiene que haber una razón fundada. Los jueces y los fiscales que piden ese tipo de medidas tienen que explicar el porqué de su decisión. No hemos visto tales razones hasta ahora en el expediente. De hecho, mi cliente, él espontáneamente, y aún antes de contratarnos a nosotros, él presentó el celular, porque aún siendo lego, decidió que toda esta cuestión mediática merecía una explicación o merecía dilucidarse de alguna manera, y entregó su celular a uno de los fiscales, y espontáneamente después se presentó en esa fiscalía. Después nos designó a nosotros, lo citaron a indagatoria y fuimos y prestamos la declaración, que fue amplia, totalmente no solo veraz, sino extendida en cada uno de los detalles que
estaban basados y respaldados con lo que había pasado y que estaba reflejado en su celular y en lo que él había hecho con los mails, etcétera, cuando trabajaba en esa empresa. Digo cuando trabajaba porque él justo estaba en un cambio de trabajo y esta cuestión mediática lo agarró justo en el traspaso. Pero dio toda la explicación, cómo había recibido el pedido, cómo había sido entregado para ser impreso y cómo después fue pegado cada uno de esos carteles y dónde, y quién era el cliente y cómo lo identificó, y el fiscal creo que se fue contento con todos esos datos. Digo contento para hablar... Sí, satisfecho, ¿no? En cuanto al requerimiento de información que él buscaba. Exacto. Acá se incorpora... Sí, uno a veces, habla demasiado técnicamente y las cosas se pierden. Me han criticado duramente y despiadadamente mis amigos diciendo que a veces hablo muy jurídicamente y la verdad que eso es un defecto. No, pero hasta ahora te digo que fuiste muy claro. Acá se incorpora Jorge Enríquez, que viene de la Cámara de Diputados, ya nos va a hablar de lo que estuvo haciendo. Estamos hablando con el doctor Nicolás Maciel por el tema de los afiches de Cristina Kirchner. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, sí, Jorge? Mucho gusto. Alcancé a escuchar algo y realmente es llamativo esto porque esta persona a la cual vos estás defendiendo, según Colijo, es la persona que pegó los carteles. No, es la persona que recibió el pedido en la empresa. Él trabajaba en una empresa de publicidad, recibía el pedido, lo cotizaba y pasaba el pedido para ser impreso y luego pegado. Bueno, eso realmente, y aparece como si hubiera sido, no sé, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Aparece como un... Ambos. El petiso orejudo. El petiso orejudo, como alguien tenebroso realmente. Entonces, sí, lo que yo pienso es que realmente esta persona no merece que se la esté persiguiendo de esta manera. Me hubiera gustado que este mismo énfasis lo hubieran puesto cuando fueron los afiches que la ponían a Patricia Bullrich, a Macri, no sé quién más, Larreta creo que era, con uniformes nazis y hablando de la Gestapo, algo que es mucho más fuerte que estos carteles de Cristina. Perdóname, ¿recordás cuando se pusieron esos carteles en Plaza de Mayo para que los chicos escupieran a figuras puras del periodismo? Esto fue atroz, periodismo, o sea, escraches colectivos, incluso direccionando los teléfonos, los domicilios. Hay algunos precedentes en casos de tweets, especialmente en los que hay gente procesada por publicar sus ideas políticas demasiado vehementemente en Twitter, por ejemplo, y han terminado procesados por esas expresiones. Pero ahí, perdón, Nico, son por calumnias o injurias, es decir, porque estos son delitos de acción privada, o sea, el afectado tiene que instar a la justicia, ¿no? Acá no aparece eso, no aparece que Cristina Kirchner haya sido la que accionó. No, los que han accionado, por lo menos en dos de estos tres fueros, son los publicistas, son la gente que tiene la concesión pública de la ciudad para la publicidad y han hecho la denuncia. En uno de estos casos el delito investigado es el vaciamiento empresarial. Tampoco entiendo cómo puede sentirse vaciada una empresa porque le peguen un cartel en un lugar que tiene prestado por contrato. Me da la impresión, ciudad, pero bueno. Me da la impresión a mí que no soy de ese palo jurídico, que se empiezan a revolear artículos del Código Penal sin ton ni son, y para abrir causas. Y tiene un tufillo ya de persecución política, ya cuando me estás hablando vos, Nicolás, de un vaciamiento de una empresa, ya esto es... Lamentablemente, bueno, estaba viviendo estas épocas en que
para algunos la ley es una vara rígida, para nosotros, y para otros es una simple exhortación, una sugerencia. Entonces, sí, uno siempre quiere que la justicia actúe rápidamente y con celeridad. Uno pero en el buen sentido. Claro, en el buen sentido. Creo que en este caso el exceso primó, pero como les dije, esto es demasiado incipiente como para poder hablar de un caso concreto. Hay una sola indagatoria prestada en los 3 fueros. Creo que en los otros 2 no sé si lo van a llegar a citar a todos los imputados. Yo creo que van a empezar a filtrar, y yo creo que también el tiempo va a ir decantando la cuestión. De hecho, en el foro de instrucción el juez fue claro y empezó a revertir la cuestión, dejando sin efecto ciertas medidas coercitivas que se habían dictado quizás en la urgencia. Creo sí que va a empezar a primar la lógica a medida que escampe la locura esperemos que así sea. del shock del cartel esa mañana. Yo creo que tuvo más vuelo del que debía tener. Como dijo bien Osvaldo al principio, esto es una cuestión que debería subsumirse a la libertad de expresión y fin del... Y si hay algo injuriante, algo agraviante, que intervenga la justicia, pero por un delito, ¿no? Por un delito de injurias o calumnias e injurias, pero no que intervenga por una manifestación, por el ejercicio de un derecho de raíz constitucional como es la libertad de expresión. Además, en estos casos el tiro le sale por la culata, ¿no? Porque se le dio una entidad tan grande que quienes no habían visto el cartel o el afiche, es decir, que probablemente la mayoría de los argentinos, después lo vieron, y muchas veces. Es decir, se multiplicó el efecto del cartel y del texto de ese cartel, esto que se llaman el efecto Streisand, que se llaman, la censura genera esta paradoja, ¿no? El viejo Vizcacha tenía razón, y de hecho hay una cuestión bastante graciosa que la propia persona que había mandado pegar estos carteles reclamó que no los veía. Y eso está en el expediente. Es risueño, pero sí, el día que ya había tomado estado público la cuestión y que ya había un revuelo importante, había reclamos de que no se habían pegado los carteles que se había contratado. Pero bueno, sí, como bien decís, el viejo Vizcacha tenía razón, y todo esto creo que generó un revuelo que de jurídico tiene poco. Es un acting, que están haciendo para tapar otras cosas, como también hoy estamos viviendo estas horas de tensión institucional que está muy alejada de los problemas de la gente, que son la desocupación, el salario que no alcanza, la inflación que te devora el poder adquisitivo de los mismos, la inseguridad, etcétera, y estamos discutiendo un lugar en el Consejo de la Magistratura, que es importante porque es una institución justamente que se encarga de la designación de los jueces y de la remoción o de las sanciones disciplinarias a los mismos, pero que evidentemente con este hecho que ha provocado la Presidente, sí digo la Presidente, bien, no me equivoqué, con este hecho que ella ha provocado, desvía la atención de otros temas mucho más graves que tiene el país, porque si ella no hubiera hecho absolutamente nada, hubieran designado a juez y a Roxana Reyes, que dicho sea de paso la acaban de designar ahora, de ahí vengo, pero no hubiera pasado nada. Lo que pasa es que, claro, antepone, por un lado, antepone la impunidad, pero bueno, eso forma parte. Ella es un ser humano, la verdad, maléfico, y aprovechó esta coyuntura también para para victimizarse, como lo hace siempre, ¿no? Yo creo que, más allá de todas las elucubraciones políticas que podamos hacer y la proyección sobre las causas estas,
no creo que sean más que un coletazo de la pobreza en la que estamos sumidos. Seguro. Hay mucha pobreza en todo sentido y eso es lamentable. Muy bien. Muchísimas Bueno. gracias, Nicolás, y te vamos a tener siempre a tiro cuando querramos hablar de todos estos temas. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego.